¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy es 26 de octubre de 2025. La pólvora se calienta particularmente en nuestra pradera latinoamericana. ¿Y cómo no de ser si ya Donald Trump envió un submarino, el más poderoso que tiene en la actualidad, que es el Gerald Ford? Y esto ha hecho que la situación se tense en la zona del Caribe, donde el interés de los Estados Unidos por conseguir las riquezas de Venezuela se vuelve cada vez más grande. Es importante poner en contexto qué es lo que realmente está pasando en la zona. El primer escenario que tenemos que dibujar es la situación actual de los Estados Unidos. Es decir, qué es la economía de los Estados Unidos, cuál es su situación actual en relación con el mercado de China. Recuerden ustedes que Estados Unidos es la nación más endeudada sobre la faz de la tierra y de alguna manera ha perdido este poderío económico. Pero encuentra en Venezuela justo la riqueza necesaria que le va a hacer que pueda repuntar su economía y la hegemonía que en este momento ha perdido. Por esa razón ambiciona con todas las ansias del mundo poseer el petróleo de Venezuela, porque Venezuela, comprobado está, son las reservas petroleras más grandes que hay sobre la faz de la tierra, seguida del oro y del coltán, que eso le permitiría a Estados Unidos poder respirar económicamente y volver a posicionarse como una potencia también económica. Pero lejos de dialogar, de negociar, de llegar a un acuerdo con Venezuela, sigue utilizando el mismo mecanismo que ha utilizado durante toda una vida. Primero el bloqueo, las sanciones, los aranceles y por último las invasiones, ¿no? Estados Unidos es el país que más países ha invadido en toda la historia. Y lo ha hecho con muchos, pero la respuesta se ha empezado a dar. Es decir, ya hay un cansancio, ya hay un hartazgo de la mayor parte de los países del mundo y no se ha dado cuenta que un nuevo orden mundial, particularmente liderados por los BRICS, están irrumpiendo en toda la escena geopolítica y geoeconómica. Países como China, como Rusia, la India, que son países muy grandes, ya se han convertido en potencias y en superpotencias mundiales. Y entonces él empieza aparte a generar un tipo de violencia para tratar de reconquistar su posicionamiento. Por esta razón es que está apuntando contra Venezuela y lo está apuntando de una manera muy grotesca, ya muy conocida. Esa retórica y ese discurso que constantemente ha manejado, pues ya no sirve en la actualidad, porque inventa, por ejemplo, que el motivo por el cual ataca a Venezuela es que porque ahí hay presencia de los principales cárteles de la droga a nivel mundial. Un cartel que él mismo generó a través de la Central de Inteligencia Americana, conocido como CIA, y que designa al cártel de los soles, es decir, al presidente Maduro y todos los altos generales de ese país, como el cártel de los soles. Una creación, un invento que muy pocos realmente se creen. Ese pretexto lo está utilizando, uno, primero acerca flotas. Una pequeña flota compuesta por barcos de guerra, submarinos, y de esa manera empieza a amenazar a Venezuela desde el día 15 de agosto. Es decir, al día de hoy ya llevamos 72 días en que la presencia militar se ha hecho presente en las aguas del Caribe cercano a las costas de Venezuela. Posteriormente a esto, Maduro, es decir, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, muestra también el poderío de su ejército que comparado con el de Estados Unidos es una fuerza verdaderamente modesta. Pero como ha aguizado, aprieta más, calienta más la pólvora Trump, Maduro tuvo que sacar los misiles que tenía bajo resguardo para un momento preciso y los pone en la playa para que los Estados Unidos observen que él también tiene un armamento poderoso en misiles
que pueden alcanzar cualquier blanco que tenga situado en el Caribe, incluyendo la península de la Florida. Y cuando esto se presenta o lo presenta Maduro, Estados Unidos como que repiensa y detiene el ataque, porque desde esa fecha del 15 de agosto, los medios de comunicación proclives con él empiezan a decir que este domingo va a invadir, después que el otro, y así se ha ido dando, de manera tal que esa propaganda, que no es una propaganda cualquiera, es una guerra mediática para tratar de incidir en la mente, en la percepción de las personas de Venezuela, la de Latinoamérica y el mundo, para que se crean ese cuento de que la invasión va por los narcos. Y entonces hunde 6 lanchitas, de esas lanchas con motor fuera de borda, y para eso utiliza misiles. Allí se ve cuál es realmente esta maniobra, que no creo que haya necesidad de utilizar un misil que cuesta millones de pesos, de dólares, para hundir una lancha. Y aparte sin tener la prueba fehaciente de que realmente estaban trasladando droga. Las hunde, se van al fondo del océano y nadie sabe. No sabemos realmente cuáles son los familiares o si realmente llevaban o no llevaban la droga. Es decir, no ha comprobado absolutamente nada. Y sin embargo, sigue la tensión. Y utiliza para ese caso a la gente de derecha y de ultraderecha, más bien la ultraderecha, porque deben de saber que Maduro logró cohesionar la gente de la derecha, particularmente los legisladores, que están en pro de la defensa de la dignidad y de la soberanía de Venezuela. Allí se cohesionaron y el juego no le salió muy bien a Maduro. Y el otro es que el Consejo del Premio Nobel de la Paz designa a María Corina Machado para otorgarle el Premio Nobel de la Paz. Pero ese escenario, ese teatro, esa jugada no le salió bien, porque más temprano que tarde la prensa, tanto latinoamericana como mundial, han ejercido presión porque no tiene los méritos suficientes para que reciba ese Nobel de la Paz. Y no los tiene porque para poder ejercer el premio Nobel tienen que tener apegarse a un reglamento específico que está hecho con un código de ética y de principios que seguramente no revisaron quienes conforman parte del Consejo, pero que ya hubo una interpelación por parte de personas de Venezuela y de algunas otras partes del mundo para que se revise la asignación del premio. De manera tal que ya el Consejo, una vez que ha revisado, ha decidido que el protocolo donde se lleva a cabo la condecoración del Premio Nobel de la Paz ya no se va a realizar. Y es que en Oslo, allá en Noruega, donde se lleva a cabo la entrega de este premio, se hace con todos los precursores de la paz por esas personas, que son más de 15,000, un desfile en la calle principal de esa ciudad, y con antorchas van paseando por toda esa avenida hasta que llegan a un escenario donde se entrega la medalla y el diploma de reconocimiento. Y hay fiesta y la muchedumbre pues está de gozo durante ese día en esa ciudad de Oslo. Eso ya no se va a realizar porque el Consejo volvió a sesionar y se da cuenta de que efectivamente María Corina Machado, es una de esas personas que no propagó la paz, sino lo que hizo fue invitar a la violencia al solicitarle a través de distintos medios de comunicación, tanto digitales como de televisión abierta, la intervención del ejército de Estados Unidos para invadir Venezuela y derrumbar al gobierno de Maduro, y una de las partes en las que está María Corina Machado, posesionarse del poder. No sabemos hasta dónde va a llegar este conflicto, porque como lo dijimos anteriormente,
la pólvora está caliente, la pólvora sigue ardiendo. Pero lo que es cierto es que ya hay un despertar en toda la América Latina. Ese patio trasero que anteriormente Estados Unidos había considerado América Latina, hoy se revela. Y una de las voces más efusivas que se han levantado en contra de esta pretendida invasión ha sido la del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Petro ha mostrado su rechazo abierto y decisivo y su apoyo además al pueblo de Bolívar, porque recuerden ustedes que tanto Colombia como Venezuela eran una misma nación. En Venezuela nace Simón Bolívar y muere y se entierra en Santa Marta, en la República de Colombia. Por eso ellos tienen el mismo color de la bandera, ¿sí? Y pertenecían a una misma república. Luego, por estos mismos conflictos armados, quedaron divididas, pero forman parte de una misma historia, de una misma comunidad, de una misma nación. Colombia se une también en las declaratorias que ha hecho el presidente Lula da Silva en Brasil, en que no va a permitir que se suceda una invasión contra cualquier país sudamericano. Y aquí en América del Norte el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también va en ese mismo sentido de no permitir el injerencismo ni tampoco la invasión a país alguno. Y es que Estados Unidos ha tenido esa costumbre, ¿no? De que cuando uno puede a través de las sanciones, del bloqueo, de los aranceles, invade. Pero eso lo ha hecho en unos países donde la propaganda le ha funcionado y ha engañado. Hoy Venezuela no es el mismo Venezuela de hace unos 10 o 15 años. Se ha organizado y se ha armado porque sabe, desde que de un principio Venezuela lo bloqueó. Venezuela es uno de los países que tiene más de 900 sanciones junto con Rusia y todos los países que no tienen gobiernos a modo, al estilo de los Estados Unidos, a conveniencia e interés de los Estados Unidos, los bloquea. Si no los llamas terroristas, inicialmente los llamaba comunistas, como si el comunismo no fuese solamente una corriente ideológica o política, sino un mal, como un fantasma que acechaba el bienestar de los países. Si Estados Unidos hubiese sido otro país, un país amigo, todos estos países los estuviesen respaldando, los latinoamericanos. Pero no ha sido un buen vecino ni siquiera con México. Ha sido realmente un país que ha reprimido. Y el otro escenario es este tema del narcotráfico, de dónde se produce la droga. Sabemos todos que la droga se produce en Colombia y en México, pero la ruta que sigue la droga de Colombia, solamente el 20% se ha dicho por el informe de la Organización de las Naciones Unidas, que solamente un 20% pasa por Venezuela. Y Venezuela incluso no tiene problemas de narcotraficantes. Es de los países que menos problemas tiene con el tema de las drogas. La mayor parte de la droga que sale de Colombia va directo a Ecuador y de Ecuador a México, y en Ecuador incluso se reparten en los barcos bananeros, es decir, estos que llevan el plátano a Europa. Allí va parte de ese cargamento donde se surten a los países europeos, y desde Ecuador sale de nueva cuenta hasta México, y de México es trasladado hasta la frontera en Estados Unidos, donde es entregado a narcos estadounidenses. Todo el mundo sabe esa historia. No es un cuento, es una realidad. Así se maneja el narcotráfico. Pero quienes se hacen ricos, quienes tienen el dinero del narcotráfico, quienes lo obtienen, son los narcotraficantes norteamericanos. Ellos son los que recaudan en millones de dólares y que los lavan en los mismos bancos norteamericanos. Libros, estudios, artículos periodísticos se han difundido en todas partes del planeta y todo el mundo sabe que así es. Y quienes están involucrados en este tema de la recepción de la droga en los Estados Unidos es la misma CIA, la DEA y la Organización de las y el Ejército de los Estados Unidos. Ese es un informe también de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, responsabilizar y culpar solamente a los cárteles de la droga mexicanos y colombianos y ahora venezolanos es solamente una mentira, porque el problema está en el propio Estados Unidos, que recibe millones de pesos por la venta, porque los dos negocios principales que en este momento tiene los Estados Unidos
es la venta de la droga y particularmente del fentanilo y la venta de armas. Son los dos grandes negocios. Y que además muy poco hace, realmente poco, por tratar de solucionar el tema del consumo de la droga en los Estados Unidos. Muchas de las ciudades, la gran parte de las ciudades de los Estados Unidos tienen este problema de consumo. Y la inversión que hay para abatirla es nula. Por lo tanto, el problema de salud pública en el consumo de la droga no es ninguna, por eso le ha crecido muchísimo. El tema de la salud pública, de medicamentos, es también precario en el país, supuestamente más poderoso sobre la faz de la tierra. Y el tema ahora de la educación, que le recortan el presupuesto a las escuelas y a las universidades. Ese es el verdadero problema que tienen los Estados Unidos, aparte de que sigue cerrado el gobierno. Ya miles de personas, millones, no miles. El otro escenario es el mismo problema social, ciudadano que Trump tiene en las ciudades de los Estados Unidos. Más de 2,000 ciudades marcharon la semana pasada, donde se presupone que más de 7 millones de personas protestan en contra de estas políticas antimigratorias que ha propuesto el presidente Trump. Y por lo tanto la manera grosera en cómo responde a través de los memes, si ustedes recuerdan ahí en Twitter, salió un video donde él se corona como rey y va manejando un avión de la Armada de Estados Unidos, y estando en una de las calles de Nueva York, tira objeto, café, como una mermelada café, simulando por supuesto que es estiércol, ¿sí? Y baña a todos los manifestantes. Entonces esa actitud grosera, prepotente, propio de los supremacistas blancos, de los políticos hegemónicos que desprecian a los latinos, ese es el tipo de gobierno que actualmente dirige el pueblo de los Estados Unidos, que ya no lo soportan ni los propios ciudadanos estadounidenses. Por esa razón este mundo está encontrado, y siempre he dicho que la pólvora está caliente en muchas de las partes del mundo y se ha empezado a calentar, porque quien está gobernando realmente es un psicópata a los Estados Unidos y está queriendo meter a los países que queremos vivir en paz, que queremos tener nuestra propia soberanía, nos está queriendo invadir para robarse nuestras riquezas. Pero por supuesto que no lo vamos a permitir. Ojalá se llegue a un buen diálogo y que la paz perdure en América Latina, y que también los Estados Unidos procuren por el bienestar de sus ciudadanos, particularmente su gobierno, para que la droga no siga deteriorando a esa gran nación que hoy muestra la cara más cruel. Así que esperemos que la invasión no suceda en Venezuela y que los Estados Unidos recuperen realmente a tanta gente que hoy son consumidores de droga y específicamente de fentanilo. Bueno, pues hasta aquí la pólvora el día de hoy. Les agradezco mucho el favor de su atención y por supuesto espero sus comentarios. Nos vemos el próximo domingo. Bye.